¿Qué es lo más inquietante que has visto hacer a tus padres? Voy a evitar la mierda oscura y relacionar una que me parezca hilarante hasta el día de hoy. La mayoría de mis amigos evitaban venir a la puerta de mi casa. Mi papá daba miedo. Uno de mis buenos amigos, sin embargo, era tan suave e inmutable por literalmente cualquier cosa que tocara la puerta en lugar de mi ventana. Tenía alrededor de 6'5" y un aspecto tonto. Entonces, decidió teñir el cabello de color verde maníaco brillante. Y sus cejas. Estaba lloviendo. Estaba llamando a la puerta de nuestra casa y mi padre lo abrió. Miró, en silencio, durante casi un minuto, tomando el efecto completo de mi amigo gigante. Por lo general, finalmente fue muy verde. Acabo de llegar y me dijo Underpants Bandit, hay un gigante verde alegre aquí para verte. Y salió de la habitación que preguntó si, de hecho, mi amigo era en realidad el gigante verde alegre o si estaba alucinando. Estuve esperando a que alguien gracioso terminara de leer. Esto me hizo reír lo suficiente. Agradezco que lo haya compartido. Bien, esto no está particularmente jodido, pero es divertido. Mi madre, que es enfermera, tuvo que hacer una entrevista con un hombre de negocios. Por alguna razón, tuvo que grabar todo en secreto. Ella usó un bolígrafo que en realidad era una grabadora de voz. Nunca descubrí por qué grabó esa entrevista. Hasta el día de hoy, me pregunto si mi madre es realmente una enfermera o no. ¿Podría haber estado indagando sobre una posible situación de violencia doméstica relacionada con un hombre y una de sus pacientes? Conté esta historia antes, pero cuando era un poco jugando en el porche de mi casa con un amigo mío. Teníamos pistolas de gorra que pretendíamos dispararnos. Mi papá nos vio desde la ventana corriendo, estaba lívido. Me agarró la pistola de la mano y la rompió en la barandilla del porche y me dijo que entrara. Después de eso, no se me permitió tener pistolas de juguete y no sabía por qué, todo lo que sabía era que nunca había visto a mi padre tan molesto en mi vida. Cuando tenía 20 años, mi madre me dijo que cuando mi papá era un adolescente, un amigo de su tiró en la cabeza frente a mi padre y un montón de sus amigos. Finalmente entendí por qué estaba tan molesto viéndome a mí y a mi amigo disparándome con estas armas que parecían bastante realistas aparte de la punta naranja. No es tan malo, tu padre tenía un recuerdo bastante complicado de su adolescencia. Ver a su hijo con un arma en la mano, aunque sea de juguete, seguramente le trajo esa memoria a la mente. Así que diría que tu padre actuó bien, no intentaba hacerte daño. Mi papá tiene muy mala ira en la carretera. Cuando tenía unos 8 años, nos metió en un accidente en Purpose solo para volver a la persona por entrar en el carril giratorio frente al vecindario del que estaba tratando de salir. Mi padre se desvió frente al tráfico y golpeó al chico desde atrás. Todavía odio estar en el auto con él. Eso suena realmente intenso. Tener un padre con rabia al volante puede ser bastante incómodo. Entiendo por qué no te gusta estar en el coche con él. Esa experiencia debió ser bastante aterradora a esa edad. Es una lección sobre cómo las emociones pueden llevar a decisiones malas. Espero que hayas encontrado maneras de manejar esas situaciones en el futuro. Cuando tenía 21 años, volé a Australia para vivir durante 2 años. Aproximadamente 8 meses después de mi estadía, mi padre me admitió que había estado trabajando bajo mi nombre y número de pecado. Trabajar en un trabajo que antes de su empleo, necesitaba hacer una verificación de crédito. No tenía buen crédito, así que aparentemente había obtenido mi número de pecado y otros documentos antes de que me fuera y tomara fotos. Eso es complicado. Tu padre usando tu información debe haber sido un gran shock. Te debió preocupar mucho saber que alguien más estaba trabajando con tu identidad. Es una situación rara y difícil de manejar, especialmente estando tan lejos. A veces, las personas más cercanas hacen cosas inesperadas. Espero que hayas podido resolverlo todo al final. Mi padre solía decirnos a todos, tengo 3 hermanas y un hermano, que solo se nos permitía usar 3 hojas de papel higiénico cada vez que teníamos que hacer algo que nos requiriera. Constantemente se quejaba de cuánto papel higiénico usamos, pero fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día. Generalmente bebía alrededor de 12 paquetes de cerveza y compraba 3 a 5 boletos de lotería de 3 a 5 por día. Hice esto durante toda mi infancia. Ha cambiado bastante desde que dejó de beber y fumar hace años, pero aún así. Es curioso pensar cómo algunas reglas se quedan grabadas. Recuerdo a un amigo que era igual con su familia, pero sobre comida. Siempre contaba cuántas galletas se comían. Años después, se dio cuenta de que todo era raro. Ya no le importa tanto, pero a veces menciona eso en reuniones familiares.
Esas pequeñas cosas definen un poco nuestra historia y cómo cambiamos con el tiempo. Lo mismo aquí, mi familia se gritaría casi todo el tiempo. Mi primera novia vino de una familia donde las voces nunca fueron criadas. Entonces ella interpretó muchas cosas de la manera incorrecta. En un momento, cuando terminó, mi hermano y yo teníamos lo que pensé que era una conversación normal. Luego, ella me preguntó por qué estábamos luchando. Estaba confundido, como en mi mente, y en el suyo, no habíamos estado peleando en absoluto. Afortunadamente, trabajamos en nuestras habilidades de comunicación y ahora las únicas personas con las que todavía grito son mis padres y hermanos. Irónicamente, mi jefe actual también proviene de una familia de personas que gritan, pero también he podido desaprender eso. Apenas luchamos para empezar, pero cuando lo hacemos, es bastante tranquilo. Es curioso cómo las dinámicas familiares afectan nuestra forma de comunicarnos. En mi caso, también crecí en un ambiente donde las voces se alzaban con frecuencia. Cuando conocí a alguien de una familia más tranquila, me costó adaptarme. Lo bueno es que aprendí a comunicarme mejor. Ahora, aunque mi pareja actual tiene una familia similar a la mía, hemos logrado mantener las cosas más calmadas. Es un proceso, pero vale la pena. No es que lo recuerdo. Creo que no nos detendríamos después de que se lo pidieran, ella acababa de tener suficiente. Hubo otra vez que la detuvieron por acelerar cuando éramos pequeños. Fuimos nuevos en la comunidad y el policía le dio a mi madre una botella de agua de algún tipo como bienvenida. Argumentamos sobre quién era la botella y ella la tiró por la ventana. Ella regresó y lo consiguió una vez que nos sorprendió correctamente. Editar, una palabra. La verdad es que no recuerdo mucho. Solo sé que seguimos hablando después de que nos pidieron que parásemos, y ella simplemente se cansó. Una vez, cuando éramos pequeños, la detuvieron por exceso de velocidad. Era nuestra primera vez en la comunidad y el policía le dio a mi mamá una botella de agua como bienvenida. Empezamos a discutir de quién era la botella y ella la tiró por la ventana. Luego, volvió a buscarla cuando nos quedamos en shock. Mis parientes la adoptaron. Esos parientes particulares son personas buenas, respetuosas y reconfortantes, y eso fue bueno. Ella terminó embarazada bastante joven y se casó con el padre del bebé una vez que ambos cumplieron 18 años. Mis familiares cuidaban al bebé cada vez que Debbie, la llamaremos Debbie, y el esposo de Debbie, lo llamaremos Mike, necesitaba. Debbie trabajó en McDonald's y Mike trabajó en otro lugar mientras iba a la escuela de comercio. Debbie y Mike vivieron con mis familiares hasta que terminó la escuela de comercio y consiguió un trabajo de pago decentemente. Luego les dieron a Debbie y Mike un pago inicial de un condominio muy cercano. Debbie y Mike no son exactamente el tipo de padres que enseñan a sus hijos a leer temprano, o que incluso pueden ayudar mucho con la tarea de las matemáticas ahora que su hijo es mayor, pero aman a sus hijos y son personas pacientes que tienen mucho apoyo. Debbie hace uñas en un salón ahora. Toda su socialización es a través de la iglesia. Parecen felices. Esta fue una actualización muy positiva sobre ella, gracias. Parece que, aunque Debbie y Mac no destacan en inteligencia, compensan con su cariño y apoyo mutuo, así como por su dedicación a sus hijos. La compasión no se puede enseñar. Mi hijo está a la edad donde piensa eso todos los días. Soy el inspector Clouseau y el escato. Dumbas no se dio cuenta de que papá se contiene para evitar que se lastime. Es más fuerte todos los días, así que puedo usar más fuerza todos los días. Un poco estimulante. Lucha con él es probablemente la mejor parte de mi día. Mi esposa nos mira reír mientras luchamos y simplemente no lo entendemos. Es interesante cómo los niños tienen esa energía. Me recuerda a cuando jugaba con mis amigos de pequeños. Siempre terminábamos riendo y tratando de no lastimarnos. Esa conexión es genial. A veces, los adultos no entienden cómo esos momentos simples pueden ser tan divertidos y significativos. Es como si la risa y las luchas fueran la mejor forma de crear recuerdos, aunque para los que miran, parece solo un juego. Tengo un recuerdo vago de preguntar años más tarde, pero ya sabía que era solo porque era más rápido y más amable de cierta manera. Miré hacia atrás al teléfono cuando comenzó a caminar de regreso para no saber qué había parecido, porque era astuto así, y él volvió a entrar y continuó la misma conversación que habíamos estado teniendo antes. Sin embargo, Definitely parecía un poco más triste detrás de los ojos si eso hace que sense. Pero sí, tal vez debería haber verificado si hubiera visto emoticono cara sonriente es una persona extraña jaja. A veces, las cosas se sienten más profundas de lo que parecen. Recuerdo a un amigo que trataba de ocultar sus emociones, pero siempre se notaba en su mirada. Era complicado,
pero había algo en esa conexión no verbal que hablaba más. A veces, las personas eligen evitar conversaciones difíciles, incluso con un buen amigo. Al final, todos llevamos algo adentro. Es curioso cómo unos pocos momentos nos dejan pensando. Está bien. Me adapté a la situación y tuve que criar básicamente a mí y a mi hermano, así que me enseñé mucho sobre la vida muy rápido. Resulté muy bien redondeado y puedo segregar mis emociones de la justificación fácilmente ahora. De hecho, estoy muy contento de haber aprendido a John que no es mi responsabilidad tomar la peor parte de la enfermedad mental de otra persona. Me ha salvado mucho dolor como adulto. Es realmente impresionante que hayas llegado a ser tan sensato y elocuente. Y, para ser sincero, incluso estar vivo es un gran logro. Felicitaciones por encontrar tu propio camino a pesar de lidiar con un progenitor con problemas mentales tan graves. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu madre no estaba bien y cómo decidiste formarte? No parece que solo hubieras permanecido en la escuela para lograrlo. Mi papá también era así. Se ha suavizado un poquito, pero en lugar de una realización de rabia de 6,5, ahora es un hipocondríaco que piensa que cada pequeño dolor significa que está muriendo. El resto de nosotros sabemos que no lo es. Ese es demasiado fácil. Prediciré que vivirá a 120 solo para mantener el mundo. Tampoco, viene a llamar a este pariente de campo, cuando no tengas absolutamente nada de lo que hará que no hagas a Boom, que no lo hará, no lo hará. Aparece en cualquier otra generación. En cada generación se manifiesta de distintas formas, se le cambia el nombre y se disimula de diversas maneras. No pertenezco a esa generación, pero tengo muchos amigos que sí, y varios de ellos crecieron en hogares así. En esa época, si eras la esposa o el hijo y sufrías las consecuencias, era considerado completamente aceptable. Empatizo tanto contigo. En cierto modo, me alegro de que puedas estar contento con su muerte. No estoy en contacto con mi papá. No es una buena persona. Es un mentiroso patológico físicamente abusivo que ni siquiera me decía cuando estaba en el país y escondió el hecho de que tengo hermanos que él engendró y abandonó. Pero no puedo evitar pensar que cuando muera me aplastaré. No porque esté afligido por el hombre que era, sino por el hombre que podría haber sido. Es complicado lidiar con esas emociones. La relación con un padre puede ser muy compleja, especialmente si ha hecho daño. Es normal sentir una mezcla de tristeza y frustración por lo que pudo ser. A veces, la ausencia duele más que la presencia. Hay que encontrar maneras de sanar y seguir adelante, aunque la herida persista. Lo importante es no quedarse atrapado en el pasado. Muchas gracias, amable extraño corazón negro. Trato de no sentirme orgulloso de mí mismo, porque sabía que quería ser feliz y lo hice realidad. Supongo que la moraleja de la historia es que si ves a un niño relleno en la nariz en los libros todo el tiempo, muestras alguna amabilidad. Sé que desearía que alguien hubiera hecho todo. Es un buen mensaje. A veces es fácil ignorar a quienes parecen estar en su mundo. Un simple gesto puede hacer que se sientan valorados. A mí me pasó una vez, alguien en la escuela me sonrió mientras leía solo en un rincón. No cambió mi vida, pero me hizo sentir que estaba bien ser diferente. La amabilidad, aunque sea pequeña, tiene un impacto. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.